Muy buenos días, bienvenidos a cada uno que está en Campus Online y todos que están aquí en reunión presencial. Un gran fuerte saludo a toda la familia Gente de la Roca. Qué bueno que están conectados con nosotros el día de hoy. Pues ya estamos caminando, como ya bien saben, nuestra campaña espiritual. Y durante estas 6 semanas ya llevamos la mitad de lo que estamos caminando en nuestra campaña espiritual. Estamos profundizándonos en la palabra del año. Es el año de autoridad divina. Y como ya vieron en los avisos, ¿cómo puedes participar en eso? Es una invitación para toda la iglesia, desde los más pequeños hasta los más grandes, que cada uno de nosotros vamos caminando en eso. Primero, puedes asistir los domingos. Y quiero decir, toda una invitación a todos que están mirando en línea. Es bueno que están conectados, por eso tenemos Campus Online, pero hay algo distinto cuando estamos aquí reunidos juntos. Entonces, una invitación que puedas acompañarnos aquí en el local. Tenemos tres servicios, a las 9, a las 10:45 y a las 12:45, para que puedas formar parte de lo que Dios está haciendo en ese tiempo, porque es importante que vamos caminando juntos como familia. Y déjame decir, los ataques están aumentando. Y por eso el tema del día de hoy vamos a enfocarnos en eso. Estamos en nuestra serie de Enséñanos a orar. Entonces hay una gran manera que podemos profundizarnos entre semana y asistes los domingos, cada domingo. Y si eres un líder o anfitrión de grupo, recibe tu guía. Tal vez hay unos impresos ya, pero también en la página web, genteenlaroca.com/grupos. Ahí puedes dar de alta. Ahí puedes formar parte de lo que es el directorio de grupos y puedes ver todo lo que hay, las direcciones, los grupos de entre semana. Hay de jóvenes, hay de hombres, mujeres, oración, matrimonios, emprendedores que inició este viernes pasado y seguimos avanzando buscando al Señor. Recibe tu guía hoy mismo en la página, la puedes descargar. Es gratis, ¿verdad? Y son 6 semanas, son lecciones uno por uno. Puedes practicar con alguien más. ¿Qué necesitas para obtener y tener un grupo? Si quieres ser líder de un grupo, esos guías se pueden utilizar en cualquier grupo. No tiene que ser algo muy formal. Donde hay 2 o más reunidos en su nombre, hay un grupo. Puedes usar la guía para profundizarte en la palabra del año y caminar con nosotros. Y todos, como yo les dije, puedes registrarte en la página para que vamos caminando y conéctete a un grupo. Es muy importante. Vamos profundizándonos, vamos caminando más con la palabra del año y cómo podemos experimentar y vivir autoridad divina en nuestras vidas. Niños en la Roca tienen su propia guía a su nivel, papás que están apoyando a sus hijos, que están practicando como familia. Esta campaña espiritual vamos más profundo y vamos aprendiendo y aplicando, más importante, aplicando lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ok, muy bien. Un aviso más. Y van a ver, los que están aquí en reunión presencial, van a ver en su silla hay una tarjeta. Dice petición de oración. Aquí al lado, no lo puedes ver en línea, pero aquí al lado tenemos el muro de la oración. Entonces, cada silla tiene uno. Entonces, mañana vamos iniciando los 21 días de oración. Vamos aplicando, ya poniendo en práctica los temas que estamos recibiendo los domingos. Vamos a empezar un devocional, empezando el día de mañana por 21 días. Vamos compartiéndolo en las redes sociales y también está en nuestra página web. Incluso vamos a estar compartiendo en los grupos de la iglesia, WhatsApp, Messenger, etc. Si tienes una petición de oración, estamos creyendo en Dios que esos 21 días vamos a ver una transformación en nuestras familias, en nuestra iglesia y también en nuestra ciudad. Entonces, si tú dices, tengo una petición o tengo algo que parece como imposible, anótalo, escríbelo ahí. Puedes darlo ahí como en área del canasto o ofrenda ahí atrás o directamente al cierre de tiempo de orar aquí en reunión presencial. Puedes traerlo, lo pones y lo puedes colocar aquí en el muro. ¿Ok? Entonces, vamos caminando creyendo por fe y cada domingo vamos a estar compartiendo y entre semana unas cuantas tarjetas y vamos a ver testimonios de cómo Dios va contestando las oraciones de su pueblo. Amén. 21 días de oración, conéctate, lo que iniciamos mañana. Vamos a continuar con nuestra serie ahora de cómo podemos tener mayor autoridad en la oración. Cuando hablamos de la oración, comúnmente un término que se utiliza o se escucha en la iglesia cristiana es la guerra espiritual. Es una frase que se escucha aquí en la iglesia, pero puede ser un poco intimidante. Guerra espiritual.
Se escucha muy distinto, ¿no? Pero ¿qué realmente significa eso y por qué es importante para nosotros entenderlo? Es muy importante entender esos conceptos, no te chiveas, pero vamos caminando, aprendiendo de cómo es la guerra espiritual y cómo debemos y cómo podemos vivir con ello en nuestras vidas. Pablo nos enseña a cada creyente en la iglesia de Éfeso acerca de la guerra espiritual y cómo debemos estar y vivir preparados. Acompáñame a Efesios 6, 10 al 13 dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístese de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Aquí Pablo claramente nos da una descripción, está hablando de armadura, está utilizando términos de guerra, está hablando de como si fuera un soldado, dice, está utilizando, ve el lenguaje que está utilizando, batalla, luchamos, hacemos frente a. Entonces, lo que aquí es lo que se entiende, no dice guerra espiritual, pero aquí está todos los términos de lo que es guerra y está dando referencia a las áreas celestiales, potestades, principados, los que gobiernan las tinieblas. Entonces aquí está dando una explicación de cómo debemos estar activamente en esta batalla, en esa guerra. Y si lees y estudias versículos 14 al 18, hay una lista de toda la armadura de Dios. Hay temas apartes que hemos tenido por cada parte de la armadura de Dios. No quiero enfocarme tanto en eso el día de hoy, es como que, porque yo creo que muchos de nosotros ya sabemos cómo es, y si no sabes cómo es, puedes estudiarlo ahí, pero es el cinturón de la verdad, es la coraza de justicia, es nuestro casco de la salvación, el calzado que lleva el evangelio de paz. ¿Sí? Entonces levantamos el escudo de fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración de los santos, porque la oración del justo vale mucho. Pero ¿qué significa ese término guerra espiritual en sí? ¿Qué significa al detalle? Cuando hablamos de guerra espiritual, más o menos es así. Existen dos reinos, reino de la luz y reino de las tinieblas. Puedes estudiar Colosenses 1:13. Nosotros fuimos rescatados, aquellos que ponen su fe en la persona de Cristo Jesús, los rescata de las tinieblas y pasa a su luz admirable. Ahora somos liberados de esa carga. Y Pablo nos enseña en Colosenses 1:13 que hay dos reinos. Sabemos que Satanás, también la Biblia nos enseña, Satanás es el enemigo de la humanidad y utiliza nuestras fallas, nuestras faltas, usa el mismo pecado y tiene sus trampas, sus artimañas, dice la palabra, para hurtar, matar y destruir. Ve lo que Jesús dice en Juan 10:10. Pero también sabemos que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó entre la muerte. Se dominó y tiene victoria sobre la misma muerte y Satanás mismo. El talón del Hijo aplastó la cabeza del dragón, dando todos aquellos que creen en Él, en Jesucristo, como el único camino, el único Salvador, que creen en Él, tendrá salvación y el poder para vencer y tener victoria sobre el maligno. Les invito a que estudien Efesios 1:18 al 21. Tú y yo tenemos la victoria en Cristo para superar cualquier tentación, cualquier pecado y tener victoria. Entonces, en otras palabras, la guerra espiritual, por definición bíblica, es así. Es la acción de resistir contra las influencias de los poderes malignos por medio de fe en Jesús y la aplicación utilizando y viviendo conforme a su palabra.
¿ok? Es una acción de resistir contra las influencias del maligno, porque él está buscando con quién puede devorar, a quién se puede atacar. Una cosa es que ya tenemos salvación, la otra cosa es realizar guerra espiritual. Muchos cristianos, tristemente, llegan a Jesús y creen que ya se solucionó todo. No, cuando tienes salvación en Jesús, ya tienes la solución, quien que da la solución de todo, pero ya no está solucionado todo hasta que Cristo regrese o hasta que estamos en la presencia del Señor. Entonces quiere decir que tú y yo tenemos que seguir avanzando, seguir luchando, seguir batallando, no contra las personas, no contra la gente en mi casa, no contra aquellos que están en mi comunidad, no contra aquellos que están en el trabajo o en la escuela, sino estamos contra Satanás, el maligno, y las potestades de las cosas que están gobernando en el aire. ¿Ok? Recuerda, el objetivo de Satanás es perturbar tu vida para que no tengas victoria y para que no te acercas más a Dios. Utiliza tentación, anhelos de tu carne, contienda, la falta de perdón, pecados sexuales y uno de los pecados más grandes de nuestra generación es la comodidad. Pues me siento bien. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Si Satanás no puede tener tu alma, porque ya lo entregaste a Cristo, Cristo es tu Salvador, lo siguiente que va a hacer es que va a poner tantas circunstancias, tantas trabas, tantas preocupaciones en tu corazón y en tu mente para que te quedas quieto y no avanzas. Él es astuto, ¿verdad? No es sabio, porque la sabiduría viene de Dios. Él es astuto, pero sabe y utiliza las mismas artimañas para atrapar, para engañar y para tratar de destruir las personas. Entonces, si él dice en su ejército, dice, ¿sabes qué? Si no puedo tenerlo en mi lado, voy a poner tantas trabas, tantas cosas alrededor de su vida, voy a aumentar el sentir de su emoción, voy a permitir que le pique donde le duele, para que se explota, para que está preocupado, para que está triste, para que pierde fe en Dios y va a estar en la banca, para que no afecte a nadie más. ¿Ok? Esa es la mala jugada de Satanás. Él no juega limpio. Entonces tenemos que estar siempre puestos nuestra armadura, tenerlo bien en mente, tener bien firme nuestros pies en la roca, porque Él no juega conforme a las reglas. Como yo digo a mis alumnos de defensa personal, en el mundo, en la calle, no hay reglas. Tienes que estar bien preparado, como dice Pablo, estar listo en tiempo y fuera de tiempo para dar testimonio de aquel que vive en ti. Es que, espérame, si yo no estaba listo, pues tienes que estar listo. ¿Ok? Por eso Pablo dice, ponte la armadura, echa mano a eso, pon atención. Quiere decir que conscientemente estoy caminando bajo mi salvación, soy hijo de Dios, cubriendo mi corazón, protegiendo mi corazón con la palabra de Dios, con su justicia. Pongo el cinturón de la verdad, que estoy levantándome, protegiéndome con la verdad, que yo no voy a permitir que la creencia de mentiras que va llegando a mí. Lo ha dicho y lo repito. Si no estás activamente avanzando en tu fe, aplicando las tácticas de guerra espiritual, siendo parte de esa gran batalla que existe en nuestro mundo, en nuestras vidas, esa lucha espiritual, es probable que el enemigo toma ya ventajas en tu vida. Tenemos que estar activamente avanzando. Y Pablo nos indica que no tenemos que ser víctimas de las artimañas de Satanás. Podemos tener dominio sobre estos espíritus malignos y ser fuerte en Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre y Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y por debajo de la tierra. Y habló a sus discípulos, dice, por tanto, vayan, hagan, viven conforme a la palabra, haz discípulos. Reproduce el reino en otros. Tú tienes la autoridad para hablar en otras lenguas, para tener oraciones
poderosas para echar fuera demonios. De hecho, dice en Marcos que esos son señales de aquellos que creen en Él. Entonces, ¿cómo podemos tener ese dominio? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Pues Pablo nos enseña, vamos ahora a 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5. Dice específicamente, aquí en Reina Valera Contemporánea, me gusta esa versión, dice lo siguiente. Pablo escribe a la iglesia en Corinto y dice, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Uno de mis versículos favoritos. Y junto con ello, cuando después dice, toma cautivo cada pensamiento que va en contra del reino de los cielos, cualquier cosa que es bueno, piensa lo bueno, piensa lo alto, cualquier cosa que es digna de alabanza, pensar en eso, dice la palabra. Pero aquí vemos que supuestamente ya tenemos nuestra armadura ya puesta. Es una gran parte de las armas que viene de Dios. Pero yo quiero enfocarnos y la pregunta es lo siguiente. ¿Cuáles son las armas poderosas de Dios? ¿Y cómo podemos utilizarlos en nuestra vida diaria? Es muy importante. Toma nota. Yo espero que eso te ayude porque debemos que seguir avanzando. Dios nos ha dado las armas adecuadas para que tú y yo podamos avanzar y hacer frente en ese lo que llamamos la guerra espiritual. Son las armas poderosas de Dios. Aquí tengo una caja de herramientas. ¿Sí? En esta caja de herramientas, bueno, está muy pesado. Yo tengo todo lo que se necesita para realizar muchas obras diferentes. ¿Ok? Si yo quiero y necesito sacar o meter un tornillo, tengo desarmador. Yo puedo realizar la obra de manera distinta. Si necesito sacar o mover tuercas, etc., tengo pinzas. Sí, voy a bajarlo porque está pesado y le voy a checar. Mira, ¿qué más tengo aquí? Si necesito meter un clavo, etc., pues aquí tengo un martillo. Esta caja de herramientas me sirve para realizar muchas cosas, ¿no es cierto? Pero solamente que tengo una caja de herramientas en mi carro o en la casa, o incluso aquí en la iglesia, solamente porque tengo la caja, realmente no me sirve de nada. ¿Sí me explico? ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo tener, yo tengo un martillo para eso. Yo tengo un taladro para aquello. Yo tengo desarmador para esto. Yo tengo una navaja para recortar. Tengo tijeras. Sí. Y cuando vemos un problema que se presenta en la vida, podemos decir, comúnmente muchos dicen, pues yo tengo herramienta, yo tengo una caja de herramientas para eso. Pero de nada sirve que yo tenga una caja de herramientas si no uso la arma adecuada para mi circunstancia, para mi obra, lo que sea. ¿Sí me explico? Entonces no es cuestión que si tienes las armas poderosas de Dios, porque todo creyente tiene acceso a su caja de herramientas. Todo creyente tiene acceso al trono de gracia. Podemos pedir a Dios por lo que se necesita, pero muchos creyentes no utilizan las armas o las herramientas que ya tienen. Entonces hoy yo quiero enseñarles, hoy vamos viendo cómo podemos utilizar y sacar las herramientas o las armas poderosas de Dios para que podamos hacer frente al enemigo en nuestra vida, para que no tenga ventaja y vamos avanzando. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Se emocionan? Excelente. Las armas poderosas de Dios. Puede ser que hay más, pero yo quiero enfocar en 5 el día de hoy para que nosotros podamos aplicarlos específicamente cuando estamos orando, realizando guerra espiritual. ¿Ok? Cuando Jesús dijo, los discípulos dijeron, enséñanos a orar.
Jesús nos dio el Padre Nuestro. Ya vimos eso, el modelo. La oración modelo, para que sabemos cómo aplicarlo, extender el reino, avanzar en nuestra oración. La semana pasada vimos que hay ayuno, ¿ok? Ahorita vamos a ver 5 armas poderosas. Número 1, y lo más importante, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si estudias la armadura de Dios, verás que cada pieza de la armadura son utilizadas para proteger al creyente. Menos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La coraza es de protección. El casco es de protección. El cinto es para proteger todo lo que es las entrañas, el estómago. Dice en inglés, dice gird up. Mis entrañas, así el cinturón me protege aquí, el torso, el parte de en medio, ¿sí? Lo que es el calzado protege mis pies cuando estoy caminando como una tropa, pisoteando serpientes, piedras, avanzando. Y tengo prédicas acerca de cada uno de esos. El escudo de fe es para apagar los dardos, ¿sí? Son defensivas. Pero la espada se puede defender, bloquear, pero también es para atacar. Escucha, no a las personas. No vamos a estar dando bibliazos a la gente. Pues dice la palabra que... No, nada de eso. Yo lo aplico primero a mi vida y después yo lo puedo declarar y ponerlo activamente a través de mi vida. ¿Sí? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tú y yo creemos y caminamos, o sea, es la aplicación de la palabra, cosas cambian radicalmente. Es aplicando nuestra fe. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos. Pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es tu motivación? La palabra de Dios te va a enseñar. Entonces no hay nada de eso de juzgando la motivación de las personas, porque tú y yo no somos Dios. Solamente el verbo, que es el Hijo, la palabra de Dios, escrito y declarado, puede discernir las motivaciones de las personas y las cosas. Solamente la palabra de Dios puede penetrar hasta tan profundo en nuestra alma. ¿Sabes que la Biblia sigue siendo el libro número 1 vendido y repartido en todo el mundo? Cada año. Hay muchos libros que son buenos en nuestra librería o puedes comprarlo en Amazon que habla de Dios, que son como para seguir avanzando y crecer en tu fe. Pero déjame decir, esos libros no te va a cambiar la vida si no está aplicando o basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios, o sea, tu Biblia, es el único libro que tiene palabras vivas. Porque es Jesús mismo. Es parte de Él. Cuando yo obedezco la palabra, cuando yo lo aplico en mi vida, Satanás huye de mí y de mi casa. Ve lo que dice el apóstol Santiago 4:7. Por lo tanto, sométese a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Sométese a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me someto a su palabra. Que sus mandamientos son mi guía, mis normas para vivir. Esa frase, resistir, opongan resistencia al diablo, resistir al diablo. La palabra en idioma original quiere decir lo siguiente, es muy interesante. Dice, ponerse en contra de, o es utilizado como un término militar. Es confiar en su posición, tener una posición contraria de 180 grados. Suena como familiar, ¿no? Eso habla de arrepentimiento. Que la palabra de Dios cambia mi motivación, cambia la forma en cómo voy pensando, renueva mi mente. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Dice la misma Biblia que es lavado nuestra mente por la palabra de Dios. Jesús purifica a su iglesia, su novia, por lavarla y purificarla por la palabra de Dios. ¿Tienes dudas? ¿Tienes preocupaciones?
La palabra de Dios es tu primer arma. ¿Qué dice la palabra acerca de ti? ¿Qué dice la palabra acerca de tu familia? ¿Qué dice la palabra acerca de nuestra generación? ¿Qué dice la palabra acerca del enemigo, sus artimañas? ¿Qué dice la palabra acerca de amor, paz, fe, tristeza, duelo? Ve, busca la palabra de Dios y lo aplico y lo recibo en mi vida. Y después estoy poniendo resistencia porque no estoy creyendo las mentiras de Satanás. No estoy cayendo en sus artimañas, sino estoy confiando y pongo mi fe en la palabra de Dios, que lo que Dios dice es cierto, eso es ley, eso es cierto para mí. Y cuando hago eso, ¿cuál es la promesa que dice Santiago? Y el diablo huirá de ustedes. Él no puede estar donde hay luz. Tinieblas y luz. El enemigo no puede estar presente donde hay luz. Y la palabra de Dios corta, penetra las tinieblas y abre camino y trae la luz. Número 2, las armas poderosas de Dios. Primero, la palabra de Dios, lo más importante. 2, oración y ayuno. Estamos mirando eso durante esa serie. Y esta semana vi una frase muy interesante que estaba compartiendo en un meme. Decía lo siguiente: el que no ora ni ayuna, el enemigo se lo desayuna. ¿Ok? Entonces, si no quieres que el enemigo te devora, hay que orar, hacer frente y ayunar. Y la semana pasada hablamos del ayuno específico como Jesús nos enseñó. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos una vida santificada, una vida ayunada, apartado. Hay dominio propio, que estamos acercándonos a Él. Estamos negando a nosotros mismos y tomando nuestra cruz y estamos siguiendo a Jesús. ¿Sí? Voy negando a mi carne, voy negando a mi propia vida. En la oración hay diferentes categorías de oraciones. Y como les dije, empezando mañana, vamos a tener los 21 días de oración y vamos viendo diferentes categorías y vamos a aprender cómo se aplica, cuáles son y cómo se aplica cada uno de ellos. Conéctate mañana, redes sociales, Facebook, la página web, va a haber la devocional y en los grupos de la iglesia vamos a estar compartiendo, ¿ok? Número 3, alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Ve lo que dice Filipenses 2, 10 al 11. Ahorita vamos a estar enfocándonos en esa parte. Muchas veces relacionamos adoración y alabanza con las canciones que cantamos los domingos. Pero déjame decir, eso solamente es una manera de adorar y alabar. Sí es efectivamente a través de las canciones. Por eso es importante. Y aquellos que llegan y se conectan después del segundo o tercer canción, ya estás perdiendo el gran parte de lo que es guerra espiritual. Alabanza, ¿qué es? Alabanza es la declaración de la bondad y poder de Dios. Estamos declarando quién es Él. ¿Sí? Estamos expresando voluntariamente quién es Él. Que confiesas que Jesús es el Señor. Vamos caminando conforme a la palabra de Dios, declarando que Jesús es el Señor. Levantar en alto el nombre de Jesús, como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Levantamos su nombre en alto, eso es alabanza. Eso es empezar a brillar la luz. Eso es realizar declaración. También las alabanzas es recordar al diablo lo que Jesús hizo a él en la cruz. Y tiene que huir. Tiene que huir. Puede ser con palabras, puede ser con canciones. Yo soy músico. Yo fui líder de alabanza por muchos años antes de ser misionero. De hecho, yo empecé mucho del grupo de alabanza y la escuela de música. Enseñé a varios de los músicos, ¿verdad? Incluso apoyando a mi esposa y que no necesitaba pues mucho apoyo, ¿verdad? Que lo hace muy bien. Como las canciones. Uno que es muy clásico, que me gusta, y venció, Cristo venció, ¿no? Y venció, Cristo venció, alabado en la cruz. Bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces, pues, ¿qué estamos diciendo? Recordando al diablo lo que Jesús hizo.
¿Sabes qué? Él te venció en la cruz. Tenemos victoria en Jesucristo. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Levantamos un nombre en alto y aquí no hay control de ninguna potestad porque Jesús reina aquí en mi casa, en mi corazón, en mi mente y en nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús levantamos a Él sobre todas las cosas. Eso es alabanza. La adoración dice en Filipenses que cada lengua confesará. Y dice también que cada rodilla se doblará. Puede ser obligatoriamente o voluntariamente. Un día todos lo van a confesar que Jesús es el Señor. Un día toda rodilla se va a doblar y reconocer Él como el Señor, Rey de Reyes. El gobernador del universo, creador de todo. Eso es autoridad, eso es poder. Un día todos lo tienen que hacer. Pues yo elijo, yo quiero hacerlo de una vez. Voluntariamente, porque lo amo, porque me salvó, porque ha hecho todo por mí. Cada rodilla se doblará. Eso es adoración. Hay humildad. Eso es vivir cerca a Jesús, dando un sacrificio vivo a Él. Cuando ves el templo, el tabernáculo del Antiguo Testamento, tiene que pasar por lavar las manos, tiene que pasar por dar un sacrificio, una ofrenda y derramar sangre. Tiene que entrar y llegar hasta el Santísimo. Y solamente una vez al año puede entrar en ese lugar. Pero cuando Jesús murió en la cruz, se abrió de arriba hasta abajo, se abrió las cortinas, el velo. Y ahora dice, todos que están bajo mi sangre, todos que están ahora conmigo, pueden pasar, llegar al Santísimo. Cuando se doblan de rodilla, cuando se reconocen que son humildes, dice, Señor, aquí estoy. Pero no solamente es un momento en la iglesia, sino es diariamente en mi casa. Si te cuesta trabajo, voy a ser muy honesto, ¿ok? No es para ofender a nadie, pero voy a ser muy honesto. Si te cuesta trabajo cantar o declarar o decir con tu boca, levantar manos y decir, Jesús, tú eres Rey. Cuando estamos en la iglesia y todos lo estamos haciendo, si te cuesta trabajo doblar rodilla, pasar al altar por una oración, que alguien pueda orar junto contigo. O sea, no es a fuerzas, pero si te cuesta trabajo, te someto lo que yo creo, es muy difícil, imposible que lo haces tú en tu casa. Porque cuando el ambiente es supuestamente fácil y todos lo estamos haciendo juntos, no es por gestión, sino es porque es lo que la iglesia hace. Debe ser un ambiente con mayor libertad para conectarme con Dios. Si me cuesta trabajo en este ambiente, yo estoy casi seguro que nunca lo haces en casa. ¿Por qué? Porque tenemos que romper eso, llegar a la adoración, llegar al Santísimo, vivir sagrado, apartado, mis pensamientos, los anhelos de mi corazón, que yo soy tuyo, Jesús, y yo te adoro, aquí estoy. Yo te amo. Es intimidad con Él. Satanás no puede estar ahí. Satanás está alrededor del templo, del tabernáculo. Después vamos a ver más adelante en esta serie que el tabernáculo son nuestras vidas. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Pero anda alrededor, no puede entrar. Porque ese es un lugar santificado, purificado de Dios. Número 4. Las armas poderosas de Dios. Vamos de lo más general, más específico y lo más precioso, que es la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es una arma muy poderosa. De hecho, es una de las armas más poderosas junto con la palabra de Dios. Yo les invito a que estudien Apocalipsis, capítulo 12, 7 al 11. Juan ve el cielo, Juan ve a los que están adorando ahí. Empieza a levantar un cántico, empieza a levantar testimonios y hay personas que están ahí presentes. El apóstol Juan nos dice que el maligno, o sea, el dragón rojo, aquí en ese están hablando simbólicamente, que Satanás está acusando a los hermanos ante Dios día y noche. Pero hay unos hermanos, unas personas que están ahí en este conjunto de todos los santos. De hecho, todo es una gran asamblea que están adorando al Cordero, quien es Jesús. Vamos a ver lo que dice el versículo 11. Ellos
tienen victoria, están cantando, están en el cielo, porque ellos la han vencido, hablando del dragón rojo, hablando de Satanás, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Primero vemos aquí que tú y yo podemos aplicar todo lo anterior. Vamos a citar versículos de la Biblia, podemos orar y ayunar, podemos cantar alabanza, adoración, yo puedo orar y declarar las cosas con mi propia boca, puedo estar de rodillas, pero déjeme decir lo siguiente, pero nada de lo que tú y yo ejercemos, si no entendemos realmente lo que es y cómo es la sangre del Cordero, no vamos a obtener y tener la victoria en Cristo. ¿Por qué? Porque solamente lo que tú y yo vamos a hacer guerra, hacer frente, podemos tener toda esa caja de herramientas. Pero si yo no recibo y entiendo que solamente a través del poder de la sangre del Cordero, a través de Cristo mismo, de hecho voy a estar obrando casi en vano. Porque recuerda, Satanás anda como un león. No es león, anda como un león, acusando y trayendo condenación a cada persona día y noche. Pero tú y yo podemos superar al maligno porque Jesús tiene la victoria sobre él. Ve lo que dice Romanos 8, 33 al 34. Tenemos victoria a través de Jesús. Jesús ya venció al maligno. Él tiene la victoria, tomó, robó y quitó las llaves de la misma muerte. Entonces Satanás ya no tiene poder y control sobre los creyentes, sobre los hijos de Dios. Y vemos que a pesar de todo lo que el diablo puede traer en nuestro corazón, puede traer en nuestra contra, vemos lo que Pablo escribe en Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eres más que vencedor. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros y resucitó entre los muertos. Por eso Él es el único digno de abrir los sellos, lo que vemos en Apocalipsis. El Cordero, por la sangre del Cordero podemos vencer y podemos caminar. Ha sido apartado, santificado por la sangre del Cordero. Es el sello, como vimos en el estudio de grupos. ¿Sí? Es el sello del Espíritu Santo, sello sobre nuestras vidas, como vimos en la palabra del año. Esa autoridad que tenemos viene por medio de la sangre del Cordero. Y número 5, las armas poderosas de Dios está junto con ello. Y por la palabra del testimonio de ellos. Esto es quizás uno de los que menos énfasis recibe. Yo no sé por qué, pero creemos que Dios muchas veces va a dar solución a todas las cosas. Pero lo que Dios quiere es que tú y yo podemos levantar y hacer frente, ser maduros, crecer y caminar en nuestra fe. Déjame decir, crecer duele. ¿Recuerdas cuando fuiste joven? O los jóvenes están pasando por eso. Mi hijo a veces también se sienten las rodillas, las piernas, los tobillos, la cadera. Duele, dice, es como que me he estado... Porque crecer duele. Pero el apóstol Juan dice que es importante. La única manera que vamos a seguir avanzando, ¿cuál es la diferencia de un joven y un padre espiritual? Dice primero de Juan, le escribe a ustedes hijitos, que son nacidos y tengan fe en Cristo. Le escribo a ustedes jóvenes que han superado al maligno. La única manera para llegar al siguiente nivel es pasar la prueba. Confrontar, hacer frente al maligno, superarlo con la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio. Hemos escuchado testimonios grandísimos a través de los años y aquí mismo en nuestra iglesia. Que el Señor me salvó. Por eso hace unas semanas tuvimos bautismos en agua. El Señor me salvó. Ya no soy adicto a la pornografía. Ya soy fiel a mi esposa. Ya estoy caminando con mis hijos. Ahora ya tengo un trabajo. Estoy superando. Ya estoy aplicando la palabra de Dios en mi vida. Yo voy avanzando. Versículo 11. Ellos la han vencido
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Y qué? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tu testimonio no es cuánto dinero tienes. Tu testimonio no es cuántos años tienes en la iglesia. Tu testimonio es cómo puedes morir más para Cristo. Tu testimonio es, ya no es importante mis anhelos, ya no es importante lo que yo estoy cargando. Lo que más importante es que Cristo vive en mí y yo vivo para su causa, para su reino. Y cuando vives así, el diablo huye, porque no puede hacer frente a aquellos que están apartados por la sangre de Cristo Jesús y que están declarando y testificando de quién es Dios. Las cosas de este mundo son pasajeras. Un día todo se va a quedar destruido. La única cosa que vas a tener es tu relación con Dios, tu relación con las demás personas y las almas y los discípulos que tú hiciste en causa de su reino y por causa de su nombre. Las armas poderosas de Dios. Vamos avanzando, vamos caminando, vamos experimentando más y más con el Señor. En conclusión, la pregunta para nosotros es lo siguiente: ¿qué te dice el Señor? ¿Estás activo en la guerra espiritual? ¿O el enemigo tiene ventajas en tu corazón, en tu mente, en tu vida? Tu matrimonio, tus finanzas, tu familia. Hoy decídete, hijo, hija de Dios. Primero, entrega tu corazón a Él. Después, póngase toda la armadura de Dios. Yo soy salvo, tengo casco de salvación, tengo coraza de justicia. La verdad es lo que me protege. Yo voy avanzando, confiando en la paz del Evangelio. Levanto mi escudo de fe, apagando los ataques del maligno, y voy usando la palabra de Dios para avanzar. La palabra de Dios es mi guía para atacar y echar fuera, hacer frente a Satanás y el maligno. Y cuando viene un pensamiento en mi mente, no lo voy a creer. Un pensamiento erróneo, no lo voy a creer. Voy a declarar la palabra. No, la palabra de Dios dice que yo soy salvo, que soy hijo, hija de Dios. La palabra de Dios dice que mi pacto de matrimonio es para siempre que estamos aquí en esta vida. La palabra de Dios dice que los hijos son bendición, que todo lo que Dios hace es bueno. Hacemos frente, aplicamos la oración, el ayuno, nos aportamos nuestra vida, caminamos con Cristo Jesús. Empezamos a experimentar aún más la declaración de adoración, alabanza. Alineamos nuestro corazón con Él y recordamos que es por medio de la sangre del Cordero que tenemos victoria y poder sobre el maligno. Y por causa de ahora de nuestro testimonio, y serán mis testigos a todas las naciones, declarando, realizando la obra del Señor, dice Jesús. Camina con autoridad. Camina, actívate y vamos avanzando. Dios te ha puesto a ti y a mí en esa ciudad, en ese trabajo, en tu escuela, en tal colonia donde tú vives, para realizar un cambio en los lugares celestiales, echar fuera las tinieblas y establecer el reino de los cielos. Estoy muy emocionado. Vamos avanzando, caminando con el poder y la autoridad que Cristo nos ha dado. Mañana iniciamos los 21 días de oración y en esas semanas vamos a ver que hay un gran cambio que Dios va a hacer en tu vida, en mi vida, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia y en cada familia. Los amamos, que Dios te bendiga.